El 11 de septiembre de 2024, la Cámara Octava del Crimen de los Tribunales de Montevideo pronunció una sentencia que marca un hito en la justicia uruguaya. El caso del asesinato del arquitecto Reinaldo Carlos Fler, ocurrido el 28 de diciembre de 2021, culminó con un veredicto que ha captado la atención pública debido a la gravedad del crimen y la complejidad de los involucrados. Este caso no solo ha sacudido a la sociedad por la brutalidad del acto, sino también por las profundas implicaciones familiares y sociales que ha generado. Reinaldo Carlos Fler, un arquitecto de 61 años, fue el objetivo de un crimen violento y brutal que dejó una profunda huella en su familia y en la comunidad en general. El trágico evento tuvo lugar el 28 de diciembre de 2021, en la residencia de Fler, situada en la avenida La Voz del Interior, en el barrio Los Bulevares de Montevideo. Este ataque no solo marcó el final de la vida de un hombre conocido por su integridad y su compromiso profesional, sino que también dejó un dolor duradero en su entorno cercano y en la sociedad. Si te gusta este tipo de crímenes reales, no dudes en ver el vídeo hasta el final y suscribirte para no perderte nada. Reinaldo Carlos Fler era un arquitecto altamente respetado en su comunidad. Con 61 años, había dedicado gran parte de su vida a su profesión, ganándose la admiración de colegas y clientes por su ética de trabajo y su dedicación a la excelencia. Era conocido por su carácter amable y su disposición para ayudar a los demás, tanto en el ámbito profesional como personal. La noticia de su muerte fue recibida con gran consternación, dado el impacto positivo que había tenido en su comunidad y el respeto que había ganado a lo largo de su carrera. La noche del 28 de diciembre de 2021 comenzó como cualquier otra en la vida de Reinaldo Carlos Fler. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla cuando Samuel Moscarello y David Silvestre, dos individuos con intenciones delictivas, irrumpieron en su hogar. El objetivo inicial de los delincuentes era llevar a cabo un robo, una acción que se transformó en un acto de violencia extremo. Moscarello y Silvestre entraron en la residencia con la premisa de asaltar a Fler. La entrada forzada a la casa fue el primer indicio de que algo estaba profundamente mal. Una vez dentro, los atacantes sometieron a Fler con violencia. A partir de ese momento, el incidente escaló rápidamente hacia un acto de crueldad extrema. Los detalles del crimen revelan una escalofriante escalada en la violencia. Los delincuentes ataron a Reinaldo Fler a una silla, un acto que demuestra no solo la premeditación del crimen, sino también la brutalidad con la que fue llevado a cabo. Con Fler atado y vulnerable, los atacantes procedieron a ejecutar el crimen de manera despiadada y alevosa. El uso de la violencia para someter a la víctima y la forma en que se ejecutó el acto reflejan una falta de humanidad y un desprecio absoluto por la vida. La ejecución de Fler no solo resultó en su muerte, sino que también dejó una marca indeleble en su familia y en la comunidad. La violencia desmedida y la crueldad con la que fue tratado el arquitecto revelan la profunda maldad de los perpetradores y la necesidad de justicia en casos de este tipo. La noticia del asesinato de Reinaldo Carlos Fler tuvo un impacto devastador en su familia y en la comunidad en general. En su comunidad, Fler era conocido por su integridad y su carácter amable, lo que hizo que su pérdida fuera aún más dolorosa. Sus familiares y amigos quedaron profundamente afectados por la noticia, y el impacto emocional se extendió a todos aquellos que conocieron y respetaron al arquitecto. El crimen no solo significó la pérdida de una vida valiosa, sino también la interrupción de los sueños y planes futuros de Fler. La comunidad se unió en un lamento colectivo por la pérdida de un miembro respetado y querido, y el caso se convirtió en un símbolo de la necesidad de justicia para aquellos que sufren violencia extrema. El caso de Reinaldo Carlos Fler subraya la gravedad del crimen y la importancia de buscar justicia para las víctimas de violencia. La brutalidad del acto y el impacto en la vida de la víctima y su entorno reflejan la urgencia de abordar y resolver crímenes de esta magnitud con la seriedad y la profundidad que merecen. El juicio por el asesinato de Reinaldo Carlos Fler, llevado a cabo en la Cámara Octava del Crimen, se destacó por su complejidad y la intensa carga emocional que involucró a todas las partes implicadas. Este caso no solo abarcó un crimen brutal y premeditado, sino que también incluyó elementos personales y familiares que añadieron profundidad y dramatismo al proceso judicial. Los acusados, Irina Fler, Leandro Moscarello, Samuel Moscarello, David Silvestre y David Suárez, jugaron roles distintos en el crimen, lo que requirió una evaluación exhaustiva y minuciosa de sus respectivas implicaciones. Irina Fler,
La implicación de Irina Flair en el asesinato de su propio padre fue el aspecto más perturbador del caso. Irina, hija de la víctima, había mantenido una relación conflictiva con su padre durante un largo periodo. Este conflicto y la naturaleza de su participación en el crimen añadieron una capa de complejidad emocional al juicio. Las audiencias se enfrentaron a la difícil tarea de desentrañar las motivaciones detrás de su acción, así como la dinámica familiar que pudo haber influido en su decisión. Leandro Moscarello fue acusado de ser uno de los coautores del asesinato. Su rol en el crimen, junto con el de Samuel Moscarello y David Silvestre, fue crucial para establecer el carácter premeditado y violento del acto. Moscarello, como parte integral del grupo que perpetró el asesinato, tuvo un papel central en la planificación y ejecución del crimen. Samuel Moscarello, primo de Leandro, también fue identificado como coautor del crimen. Junto con David Silvestre, Samuel Moscarello desempeñó un papel activo en el asalto y la ejecución de la víctima. Su implicación en el caso subrayó la planificación meticulosa y la brutalidad del acto, además de su conexión directa con el crimen. David Silvestre, el otro coautor del crimen, fue acusado de participar directamente en el asesinato. Su papel en el ataque y su intervención en la ejecución de Flair fueron factores clave en la formulación de los cargos en su contra. Su implicación directa en la violencia subrayó la naturaleza despiadada del crimen. David Suárez, el quinto acusado, fue señalado como el conductor que facilitó la fuga de los otros 4 involucrados. Aunque su participación fue secundaria en comparación con los otros acusados, su rol en el transporte y la logística del crimen fue considerado esencial para la ejecución del plan. El juicio se caracterizó por su exhaustividad y la profundidad de los testimonios presentados. Se escucharon declaraciones de más de 40 testigos, que incluyeron a vecinos, familiares, amigos y expertos forenses. Estos testimonios jugaron un papel crucial en la construcción del relato del crimen y en la comprensión de los eventos que llevaron al asesinato de Flair. Testimonios de vecinos y familiares. Los testimonios de vecinos y familiares ayudaron a establecer el contexto en el que se produjo el crimen. Los vecinos proporcionaron información sobre la actividad sospechosa alrededor de la residencia de Flair y describieron la reacción de la comunidad al descubrir el crimen. Los testimonios de familiares ofrecieron una visión personal de la víctima y de las dinámicas familiares que pudieron haber influido en la trama. Evidencia forense y pruebas de seguridad. Las pruebas forenses, que incluían el análisis de la escena del crimen y la autopsia de Flair, confirmaron la brutalidad del asesinato. Las imágenes de seguridad, que mostraban a los acusados en el lugar de los hechos y en momentos clave del crimen, fueron fundamentales para corroborar la secuencia de eventos. Estas pruebas visuales y forenses permitieron al tribunal reconstruir el crimen con precisión y determinar la participación de cada acusado. Declaraciones de expertos. Los expertos forenses y criminológicos proporcionaron análisis técnicos que ayudaron a esclarecer la metodología del crimen y las evidencias presentadas. Sus declaraciones ayudaron a conectar los puntos entre las pruebas físicas y los testimonios, brindando al tribunal una visión más completa del crimen. El veredicto en este caso fue el resultado de una evaluación exhaustiva de todas las pruebas y testimonios presentados. El tribunal, considerando la premeditación y la brutalidad del crimen, así como el papel específico de cada acusado, llegó a una conclusión que reflejaba la gravedad de los actos cometidos. La sentencia final, que incluyó penas severas para los acusados, subrayó el impacto del crimen y la importancia de impartir justicia para la víctima y su familia. El proceso judicial no solo resolvió el caso desde el punto de vista legal, sino que también abordó las profundas emociones y el sufrimiento de todas las partes involucradas. La complejidad del juicio y la intensidad de las pruebas presentadas reflejan la seriedad del crimen y la necesidad de justicia en casos de violencia extrema. El juicio concluyó con una reflexión sobre el impacto de la violencia en las vidas de las personas y la importancia de la justicia para sanar y recuperar el equilibrio en la comunidad afectada. La sentencia en el caso del asesinato de Reinaldo Carlos Flair ha tenido un impacto profundo y multifacético en las vidas de las familias involucradas y en la comunidad en general. Este caso no solo ha afectado a los acusados y a la víctima, sino que también ha generado una serie de reacciones y consecuencias que reflejan la magnitud de la tragedia y el alcance de su impacto emocional y social. La familia de Reinaldo Carlos Flair ha atravesado una doble tragedia,
la pérdida de su ser querido y el impacto devastador de la implicación de un miembro de la familia en el crimen. La noticia del asesinato de Flair fue un golpe brutal, que se agravó con la revelación de que su hija, Irina Flair, estaba involucrada en el plan homicida. Danila Rosa, hermana del arquitecto asesinado, ha sido una voz destacada en expresar el dolor y la tristeza inmensa que ha experimentado su familia. En sus declaraciones, Rosa ha manifestado la angustia de perder a su hermano en circunstancias tan violentas y, simultáneamente, enfrentar la condena de su sobrina, Irina Flair. Este doble golpe ha creado una situación emocionalmente desgarradora para ella y para el resto de la familia. La pérdida de un ser querido es siempre una experiencia devastadora, pero cuando esa pérdida está acompañada por la traición y la implicación de un familiar cercano, el sufrimiento se magnifica. Danila Rosa y otros miembros de la familia han tenido que lidiar con la compleja realidad de enfrentar la traición de Irina mientras intentan procesar el duelo por la muerte de Reinaldo. La noticia de la sentencia ha sido recibida con una mezcla de alivio y dolor. Aunque la condena de los acusados ha proporcionado un sentido de justicia, no puede compensar la pérdida irreparable que ha sufrido la familia de Flair. La condena de Irina Flair, en particular, ha sido un golpe duro, subrayando la profundidad del impacto emocional del caso. La familia ha tenido que enfrentarse a la difícil realidad de que uno de los suyos ha sido condenado por participar en un acto tan atroz. Irina Flair ha sido el foco de un profundo rechazo público debido a su implicación en el asesinato de su padre. Durante el juicio, se reveló que la relación entre Irina y su padre estaba marcada por conflictos prolongados y tensiones que se habían acumulado a lo largo de los años. Estos conflictos fueron un factor significativo en la decisión de Irina de unirse a los Moscarello en el plan homicida. La traición que representa para la familia de la víctima ha sido un tema recurrente en la cobertura del caso. Irina, al estar directamente implicada en la muerte de su padre, ha generado una conmoción no solo en su familia, sino también en la opinión pública. La traición de un familiar cercano en un acto tan violento es particularmente impactante, y el rechazo hacia Irina ha sido palpable en las reacciones de la comunidad y en la prensa. El impacto en la comunidad local ha sido igualmente significativo. Reinaldo Flair era conocido por su integridad y dedicación profesional, y su asesinato ha dejado una marca en aquellos que lo conocieron y respetaron. La comunidad de los Bulevares, donde ocurrió el crimen, ha tenido que enfrentar la realidad de que un acto tan violento y premeditado se llevó a cabo en su vecindario. La sensación de seguridad en la comunidad se ha visto comprometida, y el caso ha generado un debate sobre la violencia y la justicia en la sociedad. La cobertura mediática del caso ha amplificado estos sentimientos. Los reportajes y las noticias sobre el juicio y la sentencia han mantenido el caso en el centro de la atención pública, lo que ha contribuido a la sensación de intrusión en la vida privada de las familias involucradas. El seguimiento constante por parte de los medios ha agregado una capa adicional de estrés y dolor para la familia de Flair, así como para los acusados, que han sido objeto de un intenso escrutinio. En resumen, la sentencia en el caso del asesinato de Reinaldo Carlos Flair ha tenido un impacto profundo y duradero en las familias involucradas y en la comunidad en general. La tragedia de perder a un ser querido, combinada con la traición de un familiar cercano, ha creado una situación emocionalmente devastadora para la familia de la víctima. La respuesta pública y la cobertura mediática han amplificado estos sentimientos, subrayando la gravedad del crimen y su impacto en todos los afectados. El caso del asesinato de Reinaldo Carlos Flair ha ofrecido una visión profunda y compleja de cómo el sistema judicial puede abordar crímenes de gran gravedad y perturbación. La sentencia dictada, que incluye la condena a prisión perpetua para 4 de los acusados y una pena de 13 años para el quinto, es testimonio del compromiso del sistema de justicia con la equidad, la protección de la sociedad y el castigo apropiado para los delitos graves. El juicio ha sido un ejemplo claro de la capacidad del sistema judicial para enfrentar crímenes complejos, que involucran una planificación meticulosa y una ejecución brutal. La complejidad del caso, que incluyó la participación de múltiples acusados con roles diferenciados en el crimen, así como la relación familiar entre la víctima y uno de los acusados, ha puesto a prueba la habilidad del tribunal para administrar justicia de manera efectiva y justa. El hecho de que el tribunal haya dictado condenas severas, con prisión perpetua para la mayoría de los implicados y una pena menor para el cómplice secundario, refleja la seriedad con la que se ha tratado el caso.
Estas sentencias buscan no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro de que los actos de violencia extrema y la premeditación deliberada serán enfrentados con la máxima severidad. El proceso ha demostrado que el sistema judicial puede adaptarse a las circunstancias del caso, brindando justicia a las víctimas y a sus familias, incluso en situaciones altamente complicadas y dolorosas. Este caso sirve como un recordatorio sombrío de la capacidad de la humanidad para la crueldad y la violencia, pero también destaca la capacidad del sistema judicial para enfrentar y castigar estos actos de manera efectiva. La justicia no solo se trata de imponer penas, sino también de proporcionar un sentido de cierre y reparación a las víctimas y a sus familias. La comunidad y el sistema judicial deben colaborar para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y que se busque la rehabilitación de los responsables, cuando sea posible, para evitar futuros delitos. Además, el caso de Reinaldo Carlos Fler pone de relieve la importancia de un sistema judicial robusto y adaptativo que pueda manejar la complejidad de los crímenes y brindar justicia de manera efectiva. La capacidad del sistema para enfrentar crímenes perturbadores y proporcionar un veredicto justo es fundamental para mantener la confianza pública en la justicia y asegurar que se protejan los derechos y la seguridad de la sociedad en su conjunto. En conclusión, el caso de Reinaldo Carlos Fler es un recordatorio de la dualidad de la justicia, la capacidad para enfrentar la brutalidad y la crueldad humana, y el compromiso de ofrecer una respuesta judicial que refleje la seriedad del crimen y brinde justicia a las víctimas. La comunidad y el sistema judicial deben continuar trabajando juntos para enfrentar estos desafíos, apoyar a las víctimas y sus familias, y promover un entorno más seguro y justo para todos. Si te ha gustado esta historia de crímenes real, no dudes en suscribirte y dejarnos tu comentario sobre este cruel crimen.